Cuando uno piensa en el atleta olímpico más importante de la historia, nuestra mente acude rápidamente al medallero, donde los apellidos de Phelps, Latinina o Luis predominan. Sin embargo, hay un hombre que representó los valores del deporte como ningún otro. Un atleta que se enfrentó a un régimen de desigualdad y odio. Uno que demostró que con su esfuerzo se puede competir ante cualquiera. Uno que le plantó cara al mismísimo Adolf Hitler. Hablo claramente de Jaycee Owens. El atleta afroamericano ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín durante el apogeo del gobierno nazi en Alemania. Un corredor y saltador fantástico cuya fama se tornó mundial tras su hazaña en aquel evento. No obstante, un hombre con una historia sumamente interesante. Un héroe que al parecer no quería o no supo cómo serlo. Un hombre que al regresar a su país, un Estados Unidos segregacionista y racista, fue tratado como un don nadie y que tuvo que seguir luchando por su vida como cuando no tenía ningún oro olímpico o aún peor. Criticado por muchos al no sumarse al movimiento Black Power en su momento, pero idolatrado por multitudes que vieron en Owens una figura de lucha racial a través del deporte. Vamos, en fin, una figura tan controversial como también relevante en la historia del deporte y que sin duda debes conocer en profundidad. Por eso, quédate en este vídeo hasta el final. Y si te gusta el deporte y quieres apoyar este canal, pues dale me gusta al vídeo y compártelo. Y si no eres suscriptor, suscríbete. Pero como siempre, empecemos por el principio. James Cleveland Owens nació el 12 de septiembre de 1913 en el estado sureño de Alabama. Era el menor de 10 hermanos y nieto de un esclavo. A los 9 años, su familia se mudó a Ohio. Fue uno de los 1,5 millones de afroamericanos que buscaban mejores oportunidades lejos de los estados segregados racialmente en lo que se conoce como la Gran Migración. Como muchos le conocían por el apodo Jay-Z de sus iniciales, pronunciado Jay-Z en inglés, así se presentó en su nuevo colegio. La profesora entendió que se llamaba Jay-Z y con ese nombre se mantuvo por el resto de su vida. Al haber migrado y ser de una familia pobre, Jay-Z tuvo que trabajar desde niño para subsistir. Hacía repartos de comida, cargaba material remolcado y hasta trabajó en una zapatería. Su padre y uno de sus hermanos mayores trabajaban en un molino de acero. Pero también en esa época tan dura conoció a alguien que le cambiaría la vida. Se trata de Charles Riley, el entrenador de atletismo en la Fairmont Junior High School donde Owens asistía. Riley le permitía a Jay-Z entrenar por la mañana antes del colegio, a solas, para que pudiera trabajar por la tarde. Y Owens siempre le recordó como su primer gran entrenador. Y también en ese tiempo conoció a la mujer que sería su pareja por el resto de sus días, Minnie Ruth Salomon. Ellos se casaron en 1935 y tuvieron 3 hijas. Pues bien, estudiando en la East Technical High School de Cleveland en 1933, Owens comenzó a tener renombre en el atletismo. En los nacionales de la categoría igualó el récord mundial de los 100 metros lisos con 9,4 segundos y ganó en salto de longitud con 7,56 metros y solo tenía 20 años. Luego, su padre consiguió un empleo estable y Jay-Z pudo ir a la universidad, algo que siempre quiso. Y Owens se convirtió en insignia del deporte universitario en ese tiempo, al ganar 8 campeonatos de la NCAA en 2 años. Sin embargo, como todos los estudiantes negros, tenía un campus apartado del resto. Y al viajar con el equipo universitario, no podía comer con sus compañeros blancos ni quedarse en los mismos hoteles. Y ni siquiera recibió una beca universitaria, por lo que tuvo que seguir trabajando media jornada para pagar sus estudios. Y a pesar de tantas humillaciones, en 1935 hizo historia. Conocidos como los mejores 45 minutos del atletismo, el 25 de mayo, Jaycee Owens consiguió 4 récords mundiales consecutivos en ese cortísimo tiempo. Fue en la competición Big Ten en Michigan, donde Jaycee se hizo inmortal. 9,4 segundos en los 100 metros, 20,3 segundos en los 200 metros y 22,5 en los 200 metros con obstáculos. Además, logró saltar 8,13 metros en salto de longitud, un récord que duró 25 años. Sin duda, un día histórico. Pues bien, al año siguiente se celebraban los Juegos Olímpicos en Berlín y Estados Unidos planeaba boicotear el evento e incluso, en un principio, el propio Hitler no quería ser el anfitrión. Y fue Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, quien le convenció del potencial propagandístico de los Juegos a favor del Tercer Reich. Y finalmente, Owens viajó a Berlín, donde era el claro favorito en atletismo. Tanto que el fundador de Adidas, Adi Dassler, le visitó en la Villa Olímpica para que usara uno de sus zapatos. Y esa fue la primera vez en toda la historia que un atleta afroamericano recibió un patrocinio.
El 2 de agosto, Owens ganó la prueba de 100 metros en 10,2 segundos. 2 días después, oro en salto de longitud con una marca de 8,06 metros. Además, esta victoria fue especial pues el alemán Lutz Long, quien era candidato de Hitler, le aconsejó retrasar su despegue tras 2 saltos en los que pisó la línea. Y Long, a pesar de que perdió por su consejo, mantuvo amistad con Owens, y en recompensa por ese espíritu deportivo se le concedió la medalla Pierre de Coubertin a título póstumo. Pero la decepción del régimen nazi hizo que mandaran a Long a la guerra, donde trágicamente murió después. Pero bueno, ahí no terminó el sensacional campeonato de Jaycee. También ganó en los 200 metros venciendo a Mark Robinson, que era su compañero, que también era el hermano mayor de Jackie Robinson, el histórico jugador de béisbol. Por si fuera poco, el 9 de agosto cerró su faena con la 4ª medalla de oro en los 4 por 100 metros relevos. Esa última medalla fue algo polémica, pues Owens entró en la carrera como reemplazo de un atleta judío que, por razones obvias, no había viajado a Berlín. Piensa que tal hazaña atlética no se repitió hasta 1984, casi medio siglo después, cuando Carl Lewis ganó 4 medallas en esos mismos eventos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En los Juegos de Hitler, donde se quería mostrar la superioridad de la raza aria, Owens aguó la fiesta. Muchos dijeron que el Führer no saludó a Jaycee por esa razón. Sin embargo, el propio Owens no se mostró tan seguro de aquello e incluso llegó a decir que en cierto momento Hitler le saludó de lejos y él lo saludó de vuelta. Y algunos periodistas y testigos confirmaron esta versión menos confrontativa, muy diferente a la que se ha popularizado de que Hitler negó el saludo a lo afroamericano. De hecho, Owens dijo que quien le trató peor fue el presidente de su país, Franklin Delano Roosevelt, quien ni siquiera le mandó un telegrama por sus logros. Pero ojo, que Albert Speer, ministro nazi, escribió que Hitler sí estaba consternado por las victorias de Owens e incluso propuso que en los próximos eventos debía prohibirse la participación de atletas de color por ser más primitivos y tener ventajas sobre el hombre blanco. Sí, sobre el hombre blanco civilizado. Y lo cierto es que al volver a los Estados Unidos, Owens no fue tratado como el héroe que para muchos ya era. Piensa que incluso en la ceremonia de celebración del equipo estadounidense ni siquiera pudo entrar por la puerta principal del hotel Waldorf Astoria de Nueva York y tampoco le invitaron a la Casa Blanca. Y quizás por eso Owens se volvió un activista de los republicanos, que era el partido contrario a Roosevelt. En los años siguientes, la gloria que Owens había tocado en Berlín no parecía existir más. Y es que tras los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico estadounidense le quitó el estatus de amateur, algo que era necesario para competir. Y lo hicieron tras rechazar participar en un evento en Suecia por quedarse en su país para firmar contratos publicitarios. Y entonces, poco después, tuvo que buscar trabajo. Owens, con 4 oros olímpicos, atendió en gasolineras, fue conserje de parques y fue también cargado de una lavandería. E incluso llegó a vender sus piernas por varios años, corriendo, por ejemplo, contra caballos en exhibiciones estilo circenses a cambio de dinero. Además, por si fuera poco, sus patrocinios desaparecieron poco después. En 1937 fue parte de una banda de jazz, otra de sus pasiones, pero no duró mucho. Y en 1942, un amigo lo llevó a trabajar en la compañía Ford, donde fue director hasta 1946. Y ese mismo año ayudó a formar una liga de béisbol de afroamericanos, pero solo se mantuvo por un par de meses. Owen siguió buscando cómo ganarse la vida dando charlas motivacionales y contando sus experiencias por todo el país. Y eventualmente cayó en la bancarrota, y por eso pidió ayuda al gobierno y lo nombraron embajador de buena voluntad. En 1968 fue motivo de críticas tras decir que aquel famoso gesto del puño en el aire de John Carlos y Tommy Smith en los Juegos Olímpicos era insignificante. Y por ello el movimiento Black Power se sintió contrariado. Y unos años después, Owens se arrepintió de sus comentarios. Jaycee fue un fumador empedernido tras su retiro, y eso le causó un cáncer de pulmón que acabó con su vida en 1980, a los 66 años. Y tras su muerte, fue homenajeado por el presidente Jimmy Carter, quien dijo que ningún otro atleta había simbolizado las luchas del ser humano contra la tiranía, la pobreza y la discriminación racial como lo hizo él. El dormitorio de Owens en la Villa Olímpica de Berlín de 1936 fue convertida en un museo en su honor, con imágenes de su hazaña inolvidable e incluso una carta de un fan interceptada por la Gestapo que pedía al atleta que no saludase a Hitler. Además, el premio Jaycee Owens es otorgado anualmente al mejor atleta estadounidense y, como no, es parte del Salón de la Fama de las Olimpiadas desde su inauguración.
entre muchas otras condecoraciones que ha recibido durante su vida y después de su muerte. Pero sin duda, esas imágenes y esa historia que vivió en Berlín, junto a sus 45 minutos de récords en los años universitarios, son las memorias más importantes que deja Owens en su interesantísima carrera. ¿Y tú, qué opinas? Y nada, si te ha molado todo esto, si te mola el deporte, si te mola este canal, suscríbete, dale like a este vídeo y compártelo. También te recomienda que te suscribas si aún no lo estás y que veas este vídeo que vas a flipar. También que veas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.